BTS es probablemente el grupo más reconocido mundialmente del K-pop, ¿verdad? Aunque ahora están en la cima, han tenido algunos escándalos menores en el camino. Veamos algunas de las polémicas que BTS tuvo que atravesar. La intención de este video no es incriminar o tirar odio a BTS, sino informar sobre parte de la trayectoria del grupo. Todos estos acontecimientos ya fueron superados y no afectan al desarrollo de su carrera. En marzo del 2014, Jin se vio envuelto en una controversia después de que fans notaron un preservativo en su dormitorio. Para el blog de recetas de BTS, Jin publicó una foto de sí mismo comiendo la comida que había cocinado. En la esquina de la habitación, los internautas vieron lo que pensaban que era una caja de preservativos y las especulaciones se dispararon. Algunas personas discutían que en realidad se trataba de un chocolate, especialmente este, que tiene una envoltura similar a lo que se veía en la imagen. Pero al hacerle zoom, claramente se ve que dice que son preservativos pasante king size. Se formó un gran revuelto entre fans, por lo que Big Hit tuvo que publicar un comunicado oficial en donde confirmaron: el artículo en la fotografía es de hecho un preservativo, fue un regalo que recibió de fans. A pesar de que BTS debutó en 2013 con una fama moderada, no fue hasta la publicación de su tercer mini álbum, The Most Beautiful Moment in Life, Part 1, que comenzó su gran crecimiento global. La canción principal, I Need You, encabezó muchas listas coreanas, y el álbum fue número 1 en ventas durante mucho tiempo. En mayo del 2015, cuando los internautas coreanos vieron que BTS superó a Big Bang en ventas de álbumes, comenzaron a acusar a Big Hit Entertainment de Sajaegi, porque encontraban totalmente extraño que un grupo proveniente de una pequeña agencia logre eso contra un grupo veterano y popular como lo es Big Bang. Sajaegi es el acto de manipular las clasificaciones de las listas musicales, generalmente aumentando artificialmente las cifras en ventas de álbumes comprados o subcontratando la compra de grandes volúmenes de álbumes. Básicamente es hacer fraude. Aunque los representantes negaron todas las acusaciones, afirmando que no tenían los medios para hacerlo, muchos internautas no creyeron en su declaración. Fueron los fans que tomaron los datos oficiales para aclarar las sospechas una a una. Una de las sospechas surgió en base a un aumento repentino en las ventas durante el fin de semana. Sin embargo, según Hanteo Chart, esto se debe al hecho de que las ventas no hechas por internet se ingresan en el sistema una vez de forma manual al final de la semana. Además, las ventas de Japón se estaban integrando lentamente a esas cifras. Por lo tanto, los grupos con grandes cantidades de ventas fuera de línea a menudo experimentarán tal aumento. En cuanto a BTS, muchas personas compraron álbumes individualmente en lugar de en pedidos grupales, ya que el aviso para compras grupales había llegado mucho después del anuncio del álbum. Además, el hecho de que el lanzamiento coincidió con el final de los exámenes también fue clave para que las ventas aumenten. Una segunda sospecha comparó las ventas de BTS con grupos veteranos como TVXQ, Super Junior y Beast. Al comparar las cifras, algunos dudaron de cómo un grupo relativamente joven como BTS podía lograr tales ventas. Luego, se reveló que las ventas de BTS se estaban comparando con las ventas de álbumes reempaquetados de TVXQ y Super Junior, que tienden a tener ventas más bajas que los lanzamientos iniciales de los álbumes. Por lo tanto, mientras que BTS vendió 500 álbumes en los primeros 4 días de venta, los puntos de referencia que deberían haberse tomado de los grupos veteranos eran en realidad de 73.000 álbumes para TVXQ y 64.000 álbumes para Super Junior en sus primeras semanas de venta. Además, el grupo había demostrado su popularidad con varios premios como Bonsang en los Seoul Gajo Awards y el World Rookie Award en los Gaon Charts Awards, haciendo que sus buenas ventas de álbumes no fueran una sorpresa. En tercer y último lugar, Hanteo Chart no registra las ventas por códigos de barra. Las ventas se ingresan solo después de que se haya liquidado la prueba de compra, como la factura de impuestos. Además, como dijo Big Hit Entertainment anteriormente, es necesaria una gran inversión financiera para participar de Sajaegi, ya que las tiendas de discos cobran comisiones sustanciales. Luego de eso, las acusaciones de manipulación de puntos cesó y el éxito de BTS solo fue en aumento. Durante un tiempo, una pequeña facción de fans de EXO y fans de BTS tuvieron un poco de tensión entre ellas.
Fue durante el año 2015 que algunas EXO-L creían que BTS estaba copiando los conceptos y estilos de EXO, mientras que ARMY argumentó que estos eran conceptos comunes y que muchos ídolos incorporaban. Todo comenzó cuando una persona publicó en un foro de Pan ciertas comparaciones de los grupos. Como pueden ver, las opiniones estaban realmente divididas. La tensión se hizo más severa en 2015, cuando Jungkook una vez usó el término Let's Love con BTS. Los y las EXO-L, que venían con la idea de que BTS le estaba copiando a EXO, sintieron que esto era un insulto, porque la frase se había convertido en una clase de lema para EXO, quienes la usan frecuentemente. Inclusive el líder Suho actualmente tiene una canción que se llama de esa manera. Una imagen creada con Photoshop del retrato de Jungkook montado en una corona funeraria comenzó a extenderse entre los EXO-L que se habían sentido insultados. Muchos ARMY sintieron que la imagen era demasiado severa y creció la tensión entre ciertos miembros de los clubes de fans. Pero desde que fans se dieron cuenta de que EXO y BTS eran realmente cercanos, la enemistad parece haberse calmado. En 2015, un usuario de Twitter comenzó a compartir tweets en donde reclamaba que RM plagió las letras de él mismo y de otro usuario con el que solía trabajar. La letra en cuestión se usó en el verso de la canción de Primary llamada You. Mostrando ejemplos del presunto plagio, la persona reveló que la frase "seré tu subrayado porque eres muy importante" fue escrita por él meses antes. También demostró que la línea "cuando te acuestas en la cama con la soledad, la cama se hace más grande" fue escrita por su compañero compositor meses antes de que la canción de BTS sea lanzada. En respuesta, RM admitió las acusaciones y el 2 de diciembre del 2015 publicó un tweet que decía: "Hola, soy Rap Monster. Actualmente estoy en Hong Kong para los premios MAMA. Hoy es un día muy importante para BTS. Pero este también es un tema muy importante que debo abordar yo mismo, así que dejo este posteo". E incluyó un link que llevaba a su declaración completa, la cual dice: "Hoy temprano un conocido me informó que el origen de las letras que utilicé se han convertido en una controversia en redes sociales. Primero, me gustaría disculparme sinceramente. Aunque estoy al comienzo de mi carrera, como artista a menudo siento el esfuerzo de crear algo. Cuando me siento incapaz de escribir música por mi propia inspiración, me inspiro hablando con amigos, leyendo libros que me gustan, viendo películas, entrevistas y cartas de fans. Cada vez que una frase me impresiona, la escribo en mis notas. La mayoría se me olvidan con el tiempo, pero después de que me lo hagan notar, me doy cuenta de que inconscientemente cometí un error. Me concentré simplemente en escribir la canción, sin prestar atención a descubrir el verdadero origen de las frases que utilicé. Todo es culpa mía, y me doy cuenta de que el creador original de las citas debe sentirse muy ofendido. Me pondré en contacto personalmente y trataré de asumir la responsabilidad. También me gustaría disculparme con todos los que señalaron mi error y que se sintieron heridos por mis acciones. Lo siento y agradezco a todos los fans que me aman a pesar de que soy un hombre con muchas fallas. Como conozco el esfuerzo que lleva a crear algo, a partir de ahora pensaré en las responsabilidades de ser artista antes que nada. Pido disculpas una vez más a todos los que he incomodado". El 17 de mayo del 2013, Suga publicó un tweet que muchos internautas consideraron cuestionable. No podemos tener la traducción literal porque utilizó un juego de palabras en coreano, pero el tweet se traduce aproximadamente como "los estoy observando a todos, si te veo mirando hacia otro lado", y ahí utilizó la palabra jigoborim, con la esquina en la coronilla. El problema estaba en el juego de palabras que utilizó, ya que la palabra jigoborim puede traducirse como tomar fotos o golpear. Muchos internautas acusaron a Suga de ser demasiado agresivo y casi misógino, ya que la frase tiene connotaciones de celos. Cuando se lanzó War of Hormone en 2014, muchas personas acusaron la canción de ser misógina, con la letra que dice "las mujeres son el mejor regalo" y "usen tacones altos con más frecuencia". Muchos internautas creían que la canción estaba objetivando a las mujeres. La controversia de la misoginia ganó más fuerza después de la canción Joke de RM fuera publicada en su mixtape en el año 2015. Muchos cibernautas creían que las letras no solo eran misóginas, sino que también tienen una naturaleza extensivamente sexual. A medida que más y más personas comenzaron a acusar a BTS de misoginia, Big Hit Entertainment intervino y emitió una declaración oficial. "Nos disculpamos con todas las fans que se sintieron incómodas con las letras de BTS y el contenido en redes sociales.
Reconocemos la controversia de misoginia con respecto a las letras de BTS cerca del 2015 y hemos revisado las letras nuevamente. Independientemente de la intención del creador, descubrimos que la letra podría ser confusa y despectiva para las mujeres, lo que provocaba malestar en algunas personas. También estamos confirmando que parte del contenido de redes sociales de BTS podía considerarse ofensivo para las mujeres. A través de una autoevaluación y la discusión, la música y otras actividades creativas son parte de nuestra experiencia de crecimiento personal que puede verse afectada por cosas de las que no podemos estar libres, como los prejuicios sociales y los errores que se ven y aprenden en la sociedad. Además, hemos aprendido que el papel y el valor de la mujer en la sociedad pueden definirse erróneamente desde el punto de vista de un hombre. BTS es consciente de su posición como grupo ídolo que forma parte de las tendencias culturales populares y cuyas acciones tienen un gran impacto en las personas y la sociedad. Como productor del contenido de BTS, Big Hit Entertainment también es gran parte responsable de no ser más cauteloso y nos gustaría disculparnos por causar preocupación a la gente. Continúe vigilando el crecimiento de BTS y si continúa señalando nuestras deficiencias, seguiremos el consejo de los fans y la comunidad y continuaremos trabajando duro. En 2017, el CEO de una empresa contratista nombrada B fue condenado a 1 año de prisión por chantajear a Big Hit Entertainment. Big Hit habían contratado a esa empresa para un proyecto de marketing 2 años antes, y la empresa había atravesado tiempos difíciles. Debido a sus problemas financieros, el CEO B amenazó de forma anónima a Big Hit Entertainment, alegando que revelaría tácticas de marketing ilegales que su empresa había utilizado para promocionar a los artistas de Big Hit Entertainment. Por temor a empañar la reputación de los artistas de la agencia, un empleado envió personalmente pagos de un total de 5.7 millones de wones. El director ejecutivo B fue finalmente descubierto y acusado de chantaje. Sin embargo, los rumores comenzaron a extenderse con los internautas, declarando que si Big Hit Entertainment no fuera culpable de prácticas de marketing ilegales, nunca le habrían pagado al CEO B en primer lugar. Debido a que los rumores estaban circulando fuertemente, la agencia publicó el siguiente comunicado. Hace 2 años trabajamos con el acusado en este caso, el señor Lee, para la comercialización del álbum, pero después de ver una falta de resultados, terminamos nuestro trabajo con ellos. Después de eso, a principios del 2017, el señor Lee le dijo a un empleado de Big Hit que tenía documentos sobre tácticas de marketing ilegales y nos amenazó con chantajearnos diciendo que, si no me das dinero, los difundiré en los medios de comunicación y en las redes sociales. El empleado, quien creyó en esta controversia, intentó resolverlo por sí mismo, pero luego de darse cuenta de que no podía resolverlo solo, se lo informó a nuestra agencia. Big Hit entendió la situación y lo denunció de inmediato a la policía, y luego de que las investigaciones terminaron el 31 de agosto del 2017, el señor Lee ha sido condenado a 1 año de prisión por cargos de chantaje coordinado, fraude, etc. El marketing ilegal mencionado en las amenazas del criminal es completamente unilateral, y los métodos de marketing mencionados se refieren al marketing viral en línea. Los reclamos del señor Lee no tienen nada que ver con el trabajo que hicimos con su empresa. No teníamos nada que ocultar como víctimas, por lo que inmediatamente presentamos un informe de daños a la policía y cumplimos con las investigaciones. En cuanto al dinero perdido, fue resultado del intento personal del empleado de nuestra compañía para proteger la imagen de nuestros artistas, y Big Hit Entertainment nunca le envió al señor Lee dinero. Big Hit Entertainment y sus artistas son víctimas de chantaje. Nosotros, como agencia de entretenimiento transparente, ejecutamos todos los intercambios financieros y los contratos de acuerdo con las normas contables. Nos disculpamos con los miembros de BTS y sus fans que se sorprendieron por este incidente. Para evitar que esto vuelva a suceder, haremos todo lo posible para administrar cuidadosamente a nuestros socios comerciales y contratistas. Gracias. Cuando BTS estuvo en Estados Unidos para la gira de conciertos de Red Bullet en 2015, se hicieron amenazas contra la vida de RM. Muchos especularon que las amenazas se debieron a una polémica entrevista que tuvo el grupo en Australia, donde RM había declarado: When I first saw V and J-Hope, I couldn't see them because they were too black. Debido a las amenazas, se cancelaron todos los eventos de fans en la parada de Nueva York. Solo una semana después, la vida de RM fue amenazada de nuevo. Esta vez, el usuario afirmó que sería asesinado cuando BTS hiciera su parada en México para la gira de conciertos Red Bullet.
En 2017, específicamente, la vida de Jimin fue amenazada. Una persona en Twitter afirmó que tenía 2 cómplices y que deseaba matar a Jimin cuando BTS haga su parado en Anaheim, California, para The Wing Store. También publicaron otros tweets con imágenes gráficas de violencia mencionando la amenaza. La policía fue notificada y la seguridad estuvo altamente alerta ese día. Nada sucedió. Jimin fue víctima de amenazas contra su vida nuevamente en el 2018. Un usuario anónimo publicó que atacarían a Jimin durante el concierto de BTS en Fort Worth, Texas, en septiembre de ese año. Eso causó que el departamento de policías del lugar comience una investigación, y ambos, Big Hit Entertainment y los policías de Fort Worth, estuvieron altamente alertas. Durante una conferencia de prensa para su participación en los Billboard Music Awards, Jimin habló sobre el tema. 저도 이제 작년에 이어서 또 2번째나 또 이런 소식이 들려서 좀 당황스럽긴 했는데요. 오히려 저보다 좀 팬분들께서 걱정을 너무 많이 하지 않으셨을까라는 생각이 많이 들었던 것 같고요. 또 저 같은 경우는 기다리고 계시는 분들이 너무 많은데 그런 말에 좀 휘둘릴 여유가 없었던 것 같고요. 또 저희 스태프분들께서 많이 도와주시고 계셔서 너무 많은 걱정 안 하셔도 될 것 같다는 말씀 드리고 싶었습니다. 감사합니다. 그래.